Y nadie se salva de la violencia armada en México. Nunca pensé dar esta noticia, pero justo en Teocaltiche, Jalisco, en mi pueblo, donde vive mi familia. Imagínese, grupos criminales del Cártel Jalisco, nueva generación, desataron el terror en las calles. Escuche. La madrugada del 19 de abril estalló con un estruendo que retumbó en cada rincón de la Sierra de Jalisco. El rugido de más de 40 camionetas artilladas atravesando el monte como cuchillas en plena oscuridad no fue solo un operativo más. Fue una sentencia firmada y ejecutada por el hombre que hoy se ha convertido en la peor pesadilla del cártel Jalisco Nueva Generación, Omar García Harfuch. Mientras el país dormía y las cámaras enfocaban otras zonas del conflicto, él y su equipo de fuerzas especiales ya se desplazaban hacia el corazón del infierno, hacia ese punto maldito del mapa donde el Mencho aún pretendía resistir con pequeñas fortalezas de sicarios sembradas como metástasis armada en la montaña. Pero esta vez no habría advertencia, no habría helicópteros anunciando la llegada, no habría tiempo para esconderse ni rutas para huir, solo habría fuego. Desde hacía semanas, la inteligencia militar había detectado movimientos extraños en una zona clave de Jalisco, entre Teocuitatlán y Zacualco de Torres. Informes cruzados, imágenes satelitales, comunicaciones interceptadas y filtraciones anónimas apuntaban a una concentración inusual de sicarios en un paraje aislado conocido como el Llano del Diablo, una zona boscosa con múltiples entradas, ideal para ocultar armas, cuerpos y cargamentos. El CJNG había convertido ese espacio en una base temporal, con búnkeres rústicos, francotiradores en las copas de los árboles y rutas de escape conectadas a veredas antiguas que no aparecían en los mapas. Era su madriguera, su zona de resguardo. Y lo que no sabían es que esa madrugada se convertiría en su tumba. A las 3:47, las primeras unidades del convoy tocaron el perímetro con visión nocturna y patrullaje silencioso. Harfuch no envió exploradores, envió artillería pesada. Cada troca llevaba tiradores selectos, granaderos, perros de rastreo, inhibidores de señal y equipamiento táctico de nivel militar. Se despegaron en formación envolvente, bloqueando los 4 accesos naturales del campamento. La orden era clara: nadie salía, nadie escapaba. Y a las 4:10, con la oscuridad aún cubriendo el bosque como un velo denso, se dio la señal de entrada. En menos de 4 minutos, el fuego cruzado estalló con una intensidad brutal. Los sicarios apenas alcanzaron a reaccionar. Muchos dormían, otros patrullaban con desgano. Algunos ni siquiera sabían que los estaban cazando. Cuando quisieron armarse, ya estaban rodeados. Cuando intentaron resistir, ya estaban en la mira de francotiradores. Fue una ejecución quirúrgica, un castigo sin misericordia, un ajuste de cuentas sin ruido político. En los primeros 15 minutos de enfrentamiento, 27 sicarios cayeron fulminados. No hubo margen de negociación. No hubo disparos al aire. Hubo precisión absoluta. El operativo estaba diseñado para no dejar sobrevivientes armados, y lo cumplió. Solo unos pocos intentaron huir por una vereda secundaria al norte, pero ahí también había trocas esperando. Fueron abatidos con fuego concentrado. El resto, en pánico, se atrincheró en 2 estructuras de concreto improvisadas como fortines. Pero eso no detuvo a Harfuch. Ordenó el ingreso de cargas controladas y, en un movimiento sincronizado, volaron ambas entradas, ingresando con escudos balísticos y lanzando gas táctico para neutralizar cualquier intento de resistencia. 10 sicarios más fueron abatidos ahí dentro. Cuando el operativo terminó, el silencio volvió al bosque, pero no como antes. Era un silencio pesado, sagrado,
el de un campo de guerra donde el Estado había recuperado su voz. 37 sicarios del CJNG fueron abatidos. Ninguno de los elementos de Arfuch cayó. Ninguno fue herido. Fue una cacería perfecta. Una lección. Un mensaje claro no solo para el Mencho, sino para todos aquellos que aún creen que el monte los puede proteger. Ya no hay refugio. Y Arfuch, fiel a su estilo, no ofreció discursos. No llamó a conferencia. Solo giró una orden al final del operativo. Recojan todo. Que no quede rastro de impunidad. El sonido de los disparos aún rebotaba en los árboles cuando los primeros informes comenzaron a llegar a la sierra. El operativo relámpago de Arfuch había sido tan preciso, tan quirúrgico, tan brutal, que los mandos intermedios del CJNG ni siquiera alcanzaron a dimensionar la magnitud del golpe. En menos de una hora, habían perdido 37 sicarios, armamento, radios, rutas, dinero en efectivo y, sobre todo, el control simbólico de un territorio que consideraban sagrado. El Llano del Diablo ya no era suyo. Ahora era un cráter humeante con cadáveres alineados por el Estado. Y al recibir la noticia, el Mencho no gritó, no lanzó amenazas. Solo pidió silencio, bajó la mirada y apretó los puños, porque sabía que Arfuch lo había hecho de nuevo. Lo había golpeado sin previo aviso, sin filtrar nada, sin pedir permiso. Y eso lo rompió. Las horas siguientes fueron de pánico interno. Desde distintas regiones del occidente comenzaron a circular audios filtrados por inteligencia de la Sedena y la DEA, donde sicarios de bajo y medio rango pedían permiso para abandonar las zonas calientes. «Ya no es lo mismo, patrón», decía uno desde un cerro de Tonalla. «Nos están cazando como conejos». Otro, más directo, grabó un mensaje para su jefe local. «Si no hay apoyo del Mencho, me voy. Ya no vamos a aguantar otra como la del Llano». Las líneas de mando se fracturaron. La moral cayó. Lo que antes era certeza de impunidad, ahora era pánico crudo. La figura de Arfuch ya no era solo la de un enemigo. Se convirtió en un espectro, en una sombra que aparece sin avisar y que cuando llega no deja a nadie vivo. El Mencho intentó reaccionar. En la tarde del 19 de abril, dio la orden de enviar 3 células completas desde Michoacán para reconquistar la zona perdida. El plan era retomar el control del Llano del Diablo, limpiar las huellas del operativo, recuperar lo que se pudiera y volver a marcar el territorio con sus símbolos. Pero antes de que las camionetas llegaran siquiera al perímetro, ya eran seguidas desde el aire. Drones tácticos, con cámaras térmicas y sensores de vibración, marcaron cada movimiento. Arfuch no solo los dejó avanzar, los dejó creer que llegarían. Cuando las primeras trocas tocaron la frontera del cerro, fueron recibidas con ráfagas desde posiciones elevadas, ya aseguradas por francotiradores de élite. Fue una emboscada dentro de otra emboscada. 5 sicarios cayeron de inmediato. El resto huyó despavorido, abandonando armas, radios y vehículos. Uno de los detenidos, con el rostro ensangrentado y las manos aún atadas con cinta de combate, dijo algo que fue documentado por inteligencia. Creímos que no quedaba nadie, pero ahí seguía él. Arfuch no se había ido. No era un operativo de entrada y salida. Era una ocupación. El territorio ahora era del Estado. Y el Estado tenía rostro, botas, estrategia y nombre. La reacción del Mencho fue distinta esta vez. Ya no convocó a una reunión. Ya no habló con sus operadores. Desapareció. Los mandos locales comenzaron a dar órdenes sin coordinación. Se perdieron rutas, se congelaron pagos, se cancelaron traslados. Las células comenzaron a dividirse. Algunos huyeron a Colima, otros hacia el norte. Y los que se quedaron comenzaron a borrar sus huellas. Mientras tanto, en la Ciudad de México,
Arfuch daba instrucciones desde un centro de operaciones sin ventanas ni teléfonos externos. No necesitaba conferencias, ni cámaras, ni palmaditas políticas. Solo necesitaba que el siguiente punto del mapa estuviera listo. Porque esto no era un golpe aislado, era una campaña, una demolición, una guerra por partes. Y la siguiente fase ya estaba en marcha. Los sobrevivientes del operativo del Llano del Diablo no huyeron al azar. Sabían que sus nombres estaban marcados. Sabían que si regresaban a sus casas, serían capturados. Sabían que si se comunicaban, serían rastreados. Así que buscaron refugio donde siempre lo habían tenido, en Jilotlán de los Dolores, uno de los últimos bastiones rurales del CJNG, una zona que durante años funcionó como santuario de reentrenamiento, como punto de reunión para células golpeadas, como cobijo logístico para los derrotados. Pero lo que ignoraban es que esa región ya no era segura. Arfucha había plantado allí una semilla semanas antes. Había despegado observadores encubiertos, infiltrado redes de comunicación, y cada mensaje que los sicarios enviaban, creyendo que nadie escuchaba, llegaba directo a sus manos. El 20 de abril, apenas 24 horas después de la masacre en el llano, un grupo de 18 sicarios ingresó a una finca cercana a la comunidad de Las Anonas. Pensaban reagruparse, rearmarse, reorganizarse. Esperaban órdenes del Mencho, pero las órdenes nunca llegaron. Solo el silencio. Y mientras esperaban, pensaban que el Estado ya los había perdido de vista, que después de la masacre vendría la calma, que quizás podrían sobrevivir si no volvían a mostrar los dientes. Pero a las 3:18 de la madrugada del 20 de abril, el silencio fue perforado por un retumbar seco. Las puertas de la finca volaron en 1000 pedazos y más de 60 efectivos de la Marina, Sedena y Fuerzas Especiales ingresaron en formación de anillo, dirigidos por el propio Arfuch desde el centro táctico móvil ubicado a solo 800 metros. No hubo enfrentamiento prolongado. La mayoría de los sicarios fue abatida en menos de 10 minutos. 4 intentaron escapar por los campos, pero estaban rodeados. 2 más se atrincheraron en un cuarto reforzado con doble chapa metálica. Arfuch ordenó no lanzar granadas, sino aislarlos. Que se asfixien con su miedo, dijo. Y así fue. Se rindieron solos, con los ojos desorbitados, empapados en sudor, pidiendo que no los entregaran al Mencho, porque sabían que para él la traición no era huir, era perder. Al revisar la finca, los elementos hallaron algo más: planos de rutas de escape hacia Colima, rutas cluviales con marcas para transporte nocturno de armas y metanfetamina, y una libreta con nombres de más de 40 operadores medios, con anotaciones de pagos mensuales, alias y puntos de reunión. Pero había un nombre subrayado 3 veces: el Ratón. No era un jefe, pero sí un enlace directo entre Michoacán y Jalisco. Y según los informes, estaba herido. Había sobrevivido al llano. Había escapado y ahora estaba escondido en un rancho a 5 kilómetros al sur de Jilotlán. Arfuch no lo dudó. Dio la orden inmediata. No salimos hasta que lo tengamos. El rastreo duró 3 horas. Cuando finalmente lo encontraron, estaba enterrado hasta el cuello bajo un camuflaje de hojas y tierra. Su pierna derecha, destrozada por una esquirla. Su rostro, irreconocible por el miedo. No puso resistencia. Al contrario, pidió hablar. Dijo que quería entregarse, que tenía información, que sabía cosas que podían terminar de romper lo poco que le quedaba al Mencho. Arfuch lo miró fijamente, sin decir palabra. Solo sintió y dio otra orden: llévenlo al búnker. Ahí va a cantar, porque esto ya no era una guerra de plomo, era una guerra de verdades. Y con cada operativo, con cada captura, con cada golpe quirúrgico, la estructura del CGCNG se desmoronaba no por fuera, sino desde dentro.
Cuando el ratón fue ingresado al búnker de seguridad en las afueras de Guadalajara, no hubo gritos, ni amenazas, ni exigencias. Solo silencio. Un silencio que ya no era altanero ni desafiante como el de los viejos capos. Era el silencio de un hombre derrotado, aplastado por la certeza de que el monstruo al que sirvió durante años ya no podía protegerlo. Lo sentaron en una sala sin ventanas, sin reloj, sin voz humana durante las primeras horas. Y cuando finalmente la puerta se abrió, no entraron soldados ni fiscales. Entró Arfuch, sin uniforme, sin arma, sin escoltas, solo él, y con una carpeta en la mano. Lo miró sin hablar durante 1 minuto. El ratón bajó la mirada. Arfuch colocó la carpeta sobre la mesa y le dijo: «Antes de que esto explote en tu cara, tenés una oportunidad. Habla». Y lo hizo. No por lealtad al país, ni por remordimiento. Habló por miedo, porque sabía que el silencio lo mataba y la confesión no podía mantener con vida. Y lo que comenzó como una lista de rutas secundarias, pronto se convirtió en un inventario de políticos comprados, alcaldes financiados, empresarios que recibían contratos del gobierno y devolvían el favor con silencio. El ratón confesó que el CJNG tenía vínculos activos con 3 alcaldes de municipios estratégicos en Jalisco y Michoacán, que sus campañas fueron financiadas con dinero sucio disfrazado de donaciones para obras públicas, que las constructoras que ganaban licitaciones también construían narcolaboratorios en zonas rurales con permisos firmados. Reveló nombres, fechas, montos. Contó cómo el Mencho autorizaba personalmente qué político se apoyaba y cuál se eliminaba. Como desde 2017 venían penetrando las juntas municipales con prestanombres que operaban como coordinadores de obras, delegados de seguridad o asesores urbanos. Todos cobraban del erario. Todos respondían al cártel. Pero hubo más, mucho más. El ratón entregó una clave de acceso, un número memorizado, guardado en silencio durante meses, que abría una cuenta cifrada en Suiza, vinculada a una empresa inmobiliaria registrada en Panamá, con vínculos en Puerto Vallarta y Sayulita. En esa cuenta, según él, había más de $26 millones en depósitos hechos desde 2018 hasta hoy, todos vinculados a operaciones de legalización de terrenos usados por el CJNG para montar casas de seguridad, bodegas, pistas clandestinas y hasta hoteles turísticos donde se blancaban cargamentos de cocaína. La reacción de Arfuch fue inmediata. No esperó al juez, no esperó al Ministerio Público. Mandó asegurar las propiedades vinculadas. Ordenó auditorías express. Intervino cuentas y citó a los responsables directos de los contratos. Y con esa información, activó una redada paralela, completamente sigilosa, sobre 4 municipios en Jalisco, Colima y Michoacán, donde cayeron no sicarios, sino funcionarios. Gente de traje, de escritorio, con placas oficiales y sueldos públicos, pero con la sangre del narco en las venas. Esa era la segunda capa del CJNG, y Arfuch la estaba arrancando de raíz. Lo más simbólico fue lo último que dijo el ratón antes de ser trasladado bajo resguardo extremo. Yo no le temía al gobierno, hasta que usted llegó. Y esa frase, grabada en video, quedó archivada como una sentencia que el CJNG no podrá borrar. Mientras el ratón era trasladado a una ubicación segura tras haber entregado una lista de propiedades, empresas pantalla y alcaldes aliados, el equipo de inteligencia de Arfuch ya tenía un objetivo claro y letal: localizar al hombre que convertía cada tonelada de cocaína en cifras bancarias indetectables. Aquel que, desde una oficina con fachada de asesoría contable en Guadalajara, manejaba millones como si fueran simples facturas. Lo llamaban el contador. Nadie conocía su rostro real, solo su código operativo y su círculo reducido. No cargaba armas, no mandaba sicarios, pero sin él,
Ni un peso circulaba entre la sangre. El análisis forense de los discos duros, incautados en el cateo de la mansión del tiburón, cruzado con los datos entregados por el ratón, reveló patrones repetidos en las transferencias. Una misma IP, una misma sede contable, un mismo domicilio fiscal. Todo conducía a una oficina minimalista, ubicada en la zona financiera de Guadalajara, sin logos, sin letreros, solo una placa con el nombre de una supuesta empresa de asesoría patrimonial. Ahí, oculto entre reuniones de consultoría, el contador lavaba cada semana millones de dólares mediante una red de empresas inmobiliarias, concesiones mineras, clínicas privadas y hasta fundaciones deportivas. Era el responsable de que cada dólar sucio llegara planchado y reluciente a bancos en Europa, Centroamérica y Asia. Arfuch no lo pensó dos veces. Convocó al equipo más reducido y eficaz de la DEA, la UIF y la Marina. El 20 de abril, a las 6:30 de la mañana, rodearon el edificio con acceso silencioso y protección satelital. No hubo escándalo, no hubo prensa. Fue una operación limpia, ejecutada como un secuestro quirúrgico. El contador fue detenido en el piso 12, mientras firmaba un contrato falso con una inmobiliaria de Tepic. En su maletín llevaba 3 USB cifradas, un token bancario, 5 tarjetas de débito internacionales y un celular sin acceso a línea, pero lleno de documentos PDF y hojas de cálculo que ni siquiera necesitaban desencriptarse. Todo estaba ahí: montos, cuentas, fechas, destinatarios. Era el esqueleto contable del CJONG, y ahora estaba en las manos de Arfuch. En los días siguientes, los movimientos fueron devastadores. Se congelaron 119 cuentas en 7 países. Se giraron alertas rojas a bancos en Suiza, Panamá, Curazao y Hong Kong. Se emitieron 21 órdenes de aprehensión contra cómplices civiles del contador, notarios, brokers, contadores certificados, agentes aduanales, directivos de empresas pantalla. No eran narcos. Eran hombres y mujeres de traje que tomaban café en Starbucks mientras movían 5 millones de dólares entre cuentas con nombre de OMS. El lavado de dinero ya no era un rumor, era una maquinaria documentada. Y Arfuch le había arrancado el motor. El golpe fue tan fuerte que por primera vez en años, el CJANG detuvo su flujo interno de pagos. Sicarios en Colima comenzaron a grabar audios exigiendo el pago atrasado de sus servicios. Mandos medios pidieron permiso para desertar. Algunos directamente desaparecieron. Sin dinero, no hay armas. Sin pagos, no hay fidelidad. Sin flujo, no hay cártel. Y Arfuch, al frente de la sala de crisis en Ciudad de México, solo marcó una frase sobre el mapa financiero del narco: ya no queda nada que mover. La noche del 20 de abril, la sierra temblaba de silencio. Los radios del CJTNG, usualmente activos, llenos de reportes, órdenes y rutas de pago, se habían vuelto un cementerio de estática. Las células desarticuladas, los operadores capturados, los financieros silenciados, las rutas del Pacífico selladas, los políticos ya no contestaban llamadas, las cuentas congeladas. Todo lo que hacía del CJANG una maquinaria multinacional había sido desmantelado en solo 10 días. Y eso, para alguien como el Mencho, no era una derrota. Era una humillación insoportable. Por eso esa noche, en su refugio de montaña, rodeado de los pocos hombres que aún le quedaban leales, tomó una decisión suicida: lanzar un convoy con 25 camionetas artilladas para cruzar de Jalisco a Michoacán por Tepalcatepec, territorio simbólicamente clave, donde alguna vez controló cada calle, cada alcalde, cada cuerpo. La idea era simple y brutal: recuperar el control con sangre, plantar terror, disparar primero, amedrentar al gobierno, recordarles que aún respiraba. Pero cometió un error. Creyó que el silencio era desconexión.
Lo que no sabía es que Arfuch ya lo había previsto. Había interceptado el patrón de reagrupación desde el cateo de la red financiera. Sabía que la reacción sería desesperada, y por eso, desde hacía 48 horas, ya había instalado un centro de vigilancia aérea en el corredor de Tepalcatepec, con drones armados, francotiradores en posiciones elevadas y apoyo aéreo a 30 segundos de respuesta. Era un cerco invisible, un campo minado sin minas, y cuando el primer motor del convoy tocó la zona, el cielo se partió en fuego. A las 3:36 de la madrugada, la primera tanda de camionetas apareció en formación de herradura, con blindaje artesanal, hombres encapuchados con AK-47, barretes, .50 y lanzagranadas. Iban confiados, iban convencidos de que llegarían a la estanzuela, como en los viejos tiempos, a tomar plazas, a levantar gente, a dejar narcomensajes. Pero antes de completar el primer tramo de ascenso, un dron kamikaze impactó contra la camioneta de punta. La explosión fue seca, directa, el motor quedó en llamas. La confusión se apoderó del convoy. Intentaron responder, intentaron reagruparse, pero no había enemigo visible. Arfuch no estaba en la tierra, estaba en el aire. Desde un helicóptero artillado Black Hawk, los disparos comenzaron a caer como un diluvio. No eran ráfagas al azar, eran disparos milimétricos dirigidos a los motores, a los neumáticos, a los conductores. Las camionetas comenzaron a volcarse una tras otra. Algunas explotaban por los tanques de combustible improvisados. Otras quedaban enterradas en la cuneta, y los sicarios salían corriendo solo para ser abatidos por los tiradores ocultos en los riscos. En menos de 25 minutos, el convoy estaba aniquilado. De los casi 100 hombres que iban en la caravana, solo 8 sobrevivieron. 4 fueron capturados. 3 quedaron heridos y 1 escapó, pero no por mucho. Porque a las 6:22, un segundo dron lo localizó a 5 kilómetros, escondido entre matorrales. Fue reducido por un equipo táctico sin necesidad de disparar. Lo que quedó en la carretera fue un cementerio de blindadas destruidas, armas abandonadas, radios aún prendidos con las últimas órdenes del pánico. Y sobre todo, el fin simbólico del poder territorial del CJNG. Tepalcatepec ya no les pertenece, ni los caminos, ni los cerros, ni las balas. Ahora ese territorio tiene otro dueño, y su nombre es Omar García Arfuch.